Cítrica Radio 88.5. ¿Cómo estás, Panchi? Vamos a lo tuyo. ¿Cómo están? Sin más preámbulos. Muy bien. Siempre quise decir esa frase en la radio. Estamos muy bien. @panchilense. Sí, y por el Slam Zona Sur estoy subiendo mi fabulosa vida de campeona. Lo dijo. ¿Estás transmitiendo todo? Buenas noches, Slam Zona Sur. En este momento pausé porque el celular es de Sole y se va a quedar sin batería. O sea, pausé mi parte del programa. Pero bueno, es así. Una vez que me peiné. Pero lo filmé a ustedes, chicos. Bueno, hoy vamos a estar hablando de un libro que se llama Vidas en Lucha. Te doy 2 segundos, mi teléfono, configurás el Instagram y transmitís. Bueno, ahora lo hacemos. Que se llama Vidas en Lucha, conversaciones entre Judith Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero. Si les oyentes que siguen la columna, yo voy a hacerme la que tengo mi audiencia de todos los los meses. Perdóname, insisto porque para mí, por todo lo que nos contaste fuera de aire y recién al aire sobre el Slam, me parece que es algo relevante para vos. ¿Querés que pongamos un segundo de música? ¿Le haces lo del Instagram y arrancás con tu columna? No, está bien, bueno, estoy... Adelante, Gracias no, igual. Me gusta esta impro. Y bueno, para cuando pasa. Gracias. Vos manifestaste cierto interés en eso, entonces... No, pero ya transmití una parte, estamos. Este libro, para los que recuerdan, ya hablamos de Virginia Cano en otro momento. Nadie viene sin un mundo, que es otro de los libros que recopila ensayos que ella coordinó en un UBA-CIT, que es un grupo de investigación de la UBA. Y hoy vamos a estar hablando de Vidas en Lucha. Y venía pensando, como hacía una semanita por ahí, cuando empiezo a pensar qué es lo que quiero decir al respecto en la columna, sobre esta cosa que hablábamos la otra vez de descentralizar un poco y no hablar tanto del libro en sí, sino de algún anclaje con la realidad, etcétera, etcétera. Y dije, qué mejor que Judith Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero para hablar del encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, trans, travestis, disidencias y un nombre que lamento por mi condición de privilegiada no acordarme. De completo, pero dije, lo podemos anclar. Y este libro lo que hace es recopilar conversaciones con Judith Butler, o sea, es una entrevista que le hacen Cano, que es una filósofa lesbiana, y Fernández Cordero a Judith Butler. Y es muy interesante porque pensaba anclarlo con lo que pasó este fin de semana, que fue una gran movilización en La Plata, que duró 3 días, desde el sábado hasta el lunes, que conglomeró por primera vez, se llamó plurinacional, lo cual amplía un poco el horizonte de la militancia feminista y empieza a trascender un poco las barreras nacionales, si es que existen los límites fronterizos. Y lo que propone este libro es comenzar a pensar un poco en la cuestión de qué es lo que hace que una vida sea más vivible. Y Butler tiene mucho este anclaje con la cuestión de lo vivible y de cómo hacer que una vida, que no es necesario que una vida... las vidas que están precarizadas obviamente no son vivibles, pero dándoles quizás alguna ayuda, tampoco es que las convertís en vivibles en el sistema capitalista. Y no. Entonces porque necesitamos la mano de obra barata, porque necesitamos a los marginados. Porque justamente, y la idea de ¿a quién echarle la culpa? También, pero aparte de brindarles quizás un laburo que, sí, les soluciona la cuestión más urgente de las necesidades básicas, pero no les soluciona todo lo que tiene que ver con los afectos y con lo emocional y etcétera, etcétera, de genuinamente construir una vida vivible. Y en este sentido, en una de las últimas conversaciones que tienen, hablan sobre los instrumentos que se usan para manifestarse. Acá es un descontrol el estudio hoy. No sé qué pasó. Estamos que es un descontrol. Yo me comuniqué por mímica. Vos respetaste la radio. Resolví por mímica. Pero digo, Butler en un momento está charlando respecto a cuáles son los medios que utilizamos para manifestarnos, siempre hablando desde un punto de vista de les precarizades y les marginades del sistema capitalista, que en este caso podríamos pensar que somos las mujeres, las disidencias, las trans, las trabas, las lesbianas, todos estos conjuntos de gente, estas corporeidades que se juntan, que al fin y al cabo se manifiestan en contra de un sistema patriarcal y heterocapitalista que les margina. Y en ese sentido, para hablar de los medios que utilizamos, el encuentro plurinacional es un medio para manifestarnos. Y Butler tiene una corriente de pensamiento muy interesante en el sentido de que ella no considera que el fin justifica los medios, sino que todo lo contrario, cree que el medio que utilizamos para manifestarnos es una de las medidas para construir un mundo nuevo. Entonces, que el medio que utilizamos también es interesante e importante para pensarlo, para el mundo que queremos construir, que no es lo mismo manejarnos en términos
términos violentos, acá podemos estar 10 horas definiendo qué es algo violento, pero digo que no es lo mismo manejarnos en ese sentido que manejarnos de forma pacífica. Ella tiene una mirada completamente pacifista de las luchas, de cómo hay que luchar. Que Virginia Cano acá le retruca, tipo, ok, pero estamos marginades, vos no creés que deberíamos salir a manifestarnos de forma violenta. Y ella lo que sostiene es eso, que si queremos construir un mundo mejor y otro mundo distinto, que no sea el patriarcal, violento, machista que tenemos que usar medios distintos. Y creo que el encuentro plurinacional en este sentido es el medio por antonomasia para manifestar justamente una disconformidad con el sistema en el que vivimos, pero a su vez una posibilidad de un mundo distinto. Porque en el encuentro es justamente ya la palabra encuentro de por sí habilita un montón de imaginarios respecto a estar con otras y otros en un mismo espacio conviviendo de manera pacífica y aparte hay una cuestión del ir a aprender y a escuchar. Porque hay talleres, porque hay actividades, porque hay poesía, porque hay música, porque hay gente vendiendo la autogestión, tipo hay gente viviendo la autogestión también, ¿no? Pero sí, digo, vendiendo sus productos manufacturados y ahí se genera una transacción entre las propias marginadas de poder solventar quizás el viaje de alguna otra compañera. Y hay una cuestión de la colectividad que se genera en el preencuentro por toda la cuestión de los micros. Sabemos que funciona a través de los micros, que la gente, que las pibas y les pibis duermen en las escuelas, en lugares, en la casa de una amiga. Hay una cuestión ahí de tejer una red que conforma también un mundo nuevo. Siento que lo que sucedió en La Plata este año en particular y lo que viene sucediendo en el encuentro es una cuestión de generar una red y un sostén colectivo. Y esto es lo que dice Butler, que los medios con los cuales nos manifestamos son importantes también para pensarlos. Y este libro particularmente me abrió muchísimas incógnitas e interrogantes respecto a qué es lo que queremos como movimiento feminista y qué es lo que queremos construir en este mundo patriarcal en el que vivimos y cómo queremos demostrarlo. Y justamente pensaba en esto del debate también, ¿no? Fue un fin de semana como muy político en el sentido de actividades políticas. Todas las actividades son políticas, pero estrictamente políticas. Y digo, el debate en el mismo momento que el encuentro plurinacional, el debate sin proponer. Yo a Alberto lo amo, o sea, para mí él ganó el debate, pero si vamos al punto que no tiene que ver tanto con lo afectivo, entendemos que el debate no propuso un nuevo mundo. El debate propone, primero, salir de una crisis en la que estamos sumidos hace 4 años ya, pero no propone una alternativa en términos feministas. Es muy interesante pensar, aparte, que había 5 hombres cis. De 6, me estoy olvidando. Sí, es que para mí Spert y Gómez Centurión son la misma persona. Son la misma persona nefasta que habría que sacar. Me estaba olvidando de Macri. Estaba pensando en Labaña, en Nicolás. Claro, Nico del Caño. Bueno, más allá de eso. Mirá lo que tiene del Caño que genera que le digamos Nico, ¿no? Nico, es un tipo de nuestro amigo. 50 años. No, 40 tenés. Bueno, igual, pero sí, es nefasto, sacó el pañuelo en un momento. No, y además esto de que siempre están del lado de los malos. Al fin y al cabo termina estando del lado de los malos. Me gusta que pero polaricemos así, este es un programa pero objetivo. Es como Elisa Carrió. No, nosotros planteamos objetivo. desde dónde hablamos. Siempre sí, dejamos claro de dónde hablamos. Ya pero es como sé. Elisa Carrió. ¿Cuántos periodistas hace muy poco empezaron a decirle Elisa Carrió? O la diputada Carrió, y toda la vida le dijeron Lilita, obvio. y cuántos todavía le siguen diciendo Lilita. Y bueno, pero para nosotros Cristina es Cristina. Para mí Cristina es la jefa. Pero no es Cris. Está bien, pero es distinto. No, igual. pero es la jefa que es muchísimo más Pero es emotivo cierto, y mirá lo que marcó emocionante. Dimitri igual. No es Cris. Bueno, podríamos, o sea, obviamente Hay una debatirlo un distancia. montón. Hay una distancia, pero también porque hay un respeto otro hacia nuestros dirigentes y nuestras dirigentes políticas. Pero a mí nunca me gustó Carrió, sin embargo, también le decía a Lilita. Como a un montón de periodistas que doy fe de que no les gusta. Y hasta hace muy poco le decían Lilita y hacen la autocrítica. Y yo la estoy haciendo de hecho porque los escucho a ellos y dije, che, posta, tienen razón, ¿qué es Lilita? Elisa. Y Claro. bueno, sí, obvio. Pero eso también es, lo hemos hablado en otras columnas, la homogeneización de un discurso y cómo se puede construir un discurso otro desde los márgenes, que siento que por más de que en este programa, en este momento yo sea la única voz representante de las minorías, también somos un programa que transita por los márgenes. Y en ese sentido está bien me parece. que nos... creo. Sí, a mí me parece que sí. Sí, obvio. Y aparte estamos posicionadas en del otro lado de la mecha, que no es la hegemónica, por suerte.
Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás. No, pero es verdad lo que dice la nueva construcción, que tiene que ser mucho más amplia, tiene que romper con ciertos verticalismos históricos de la construcción política que el feminismo viene a plantear, y que por más que Alberto trató de abrir el juego lo más posible, todavía nos preguntamos cuál será el futuro de la construcción política, si realmente será horizontal o no. Y creo que no depende ni en pedo solo de Alberto, sino del pueblo como rol, que también sea a cargo no solo de los derechos y las cosas que va a tener que las luchas, sino también de las responsabilidades. Pero justamente creo que eso es lo que le exige el movimiento feminista a los nuevos políticos de ahora, si se les puede decir nuevos. Creo que el Frente de Todos, esto también ya lo dije en otra columna, que el Frente de Todos abra el campo a una piba de 19 años como es Ofelia Fernández, habilita también que empecemos a pensar otras figuras políticas dentro del ámbito de lo que antes se entendía como la política de saco y corbata. Por supuesto. Y en ese sentido pensaba eso, como la simultaneidad. Hay otras cosas que discutir de todos modos. Hay en otro el caso de montón Ofelia de Fernández, cosas de discutir. pero es maravilloso que la política esté animándose A cosas con nuevas. todos sus Sí, la política no sé si se bemoles, está animando, vamos a sino usar. que hay un movimiento feminista que la empuja a que si no se va para ese Está lado, bien, pero hay un bastante... espacio político que de algún modo, bueno, mirá Cristina, 8 años presidenta, aunque no nos guste, mirá Vidal, todas las ministras que tuvo Cristina. Bueno, Cristina y Néstor, digo, el gobierno. Ya Dualde también tenía ministras, digo, antes no pasaba. Creo que bueno, eso pasa de Vita para acá, pero bueno. Te hago una consulta, vos que sabes mucho más de feminismo, digamos. La idea de que se amplía ahora y realmente va a ser algo plurinacional y que además de, digamos, de poder asumir la pluralidad y decir, bueno, ahora también las disidencias son parte y también los pueblos originarios, digamos. ¿Qué son que esos dos factores quizás que siempre quedan medio al margen de todo esto, realmente se acepte que participen las disidencias y las personas de los pueblos originarios? Me parece que es como romper un poco con la mirada feminista europea, digamos. Sí, o sea, no sé si, ahí va de nuevo, no sé si esos sectores ingresaron porque se les haya dado el espacio, sino que esos sectores pujaron por estar ahí. O sea, esos sectores son actores políticos que pujaron a las feministas blancas que no les permitían, claro. O sea, lo interesante de esto es que una de las cuestiones que se discutieron durante algunos encuentros previos era la presencia o no de determinadas identidades que corren por los márgenes de lo que entendemos como cisgénero, que recuerdo para los oyentes que las personas cis son aquellas que se sienten identificadas con la genitalidad con la que nacieron. O sea, el sexo que les asignaron al nacer, el género que les asignaron es el mismo. Y las personas trans son aquellas que no, que hay una distancia entre la identidad de género y la genitalidad. Y en este sentido, esas identidades antes estaban relegadas del encuentro, porque había una cuestión feminista, muy, muy biologicista. Y esos mismos sectores son los ¿Naciste que pujaron nena, sos por nena? estar. ¿A eso te Claro, referís? claro. Sí. ¿Naciste nene, sos nene? No ¿Cómo sé. Sí, ¿Cómo sería la visión no sé feminista bien. muy biologicista? La biologicista es la que considera que las opresiones hacia las mujeres, entendiendo las mujeres como las mujeres cis, o sea, las mujeres con que se vagina. autoperciben mujeres y son mujeres y nacieron mujeres. Sí, no sé si le diría que son mujeres, sino que nacieron con vagina, biológicamente tienen vulva y Sí. entonces Y se socialmente claro. les asignaron el género mujer. Y después, transitando sus vidas, se sienten identificadas con ese género. Ahora bien, la situación de tener vagina, de tener vulva, no es el único factor por el cual estamos oprimidas. Hay otro montón. Y ahí es donde entra el debate respecto a las disidencias, porque si nos ponemos a pensar, una persona trans, sea un varón trans o una mujer trans, sufre determinadas discriminaciones también por el patriarcado, que es el mismo sistema que, hermano del capitalismo, oprime a las mujeres O parte cis. del capitalismo. Sí, son la misma cosa para mí, Claro. o sea, medio la misma cosa y medio que el patriarcado también trasciende, porque sabemos que durante determinadas sociedades comunistas también había patriarcado, entonces ahí hay una cuestión de lleno que hay que modificar, pero no me voy a poner a bardear el comunismo porque viene ahí, pero a lo que voy es justamente a eso, a que esas identidades
pujaron por estar en el encuentro y que ahora el encuentro se llame plurinacional, y se ha debatido un montón dentro del movimiento feminista y hay muchas ramas del movimiento que han dicho justamente que si le poníamos mujeres, disidencias, trans, lesbianas, etcétera, etcétera, lo que se generaba era una invisibilización del sujeto político mujer, y ahí entra todo el debate de qué es ser mujer y etcétera, etcétera. Bueno, dame ese punto. ¿Seguimos cosa? después de la tanda? Dale. Seguimos con vos después de la tanda. Bueno. Vamos a la tanda en 9 Peor Ciego por Cítrica Radio. Vamos al aire. Ahora que hacemos este gesto así, Ok. como una cortina que Estamos, baja, estamos Con esta vamos bella al aire. música. Estábamos definiendo, ¿vamos al aire o no? Sí, con este gesto Sí. así vamos al aire, Panchi. Bueno, entonces, estábamos con las definiciones de los conceptos feministas que nos estabas explicando. Sí, pero no recuerdo en ¿Querés qué parte del retomar? debate nos Y quedamos. porque en la Panchi. tanda tuvimos una... Porque en Tuvimos la una tanda tanda casi nos movida. agarramos. No, En la porque tanda estábamos a estuvimos punto de definiendo el acordarnos. capitalismo, el peronismo y el comunismo desde Casi nuestro nos poco vamos a la- conocimiento. Casi nos agarramos en Eso que la esquina. construcción, el debate, el No, colectivismo. che, no me gusta. Bueno, por suerte No, se igual, ríen, pero no no me gusta que fuiste digan vos, algo ¿eh? que no fue. Pero No, no igual. lo estoy diciendo Hubo por tensión. vos. Panchi se Yo- enojó. No, Yo me igual. enojé. Mira. Yo me enojé. Bueno, gracias. Rami se me, enojó me acabo de enterar. Rami se enojó con Panchi. Panchi conmigo, yo estaba re tranquilo. No, yo me enojé con vos. Panchi se enojó No, con no, vos. no. Rami se enojó con vos. Ahora Yo todo me está enojé enojado con conmigo. Rami. Yo no estoy Y vos enojado te enojaste conmigo, con ¿eh? nadie. Claro, vos siempre te haces el gato. Bien. ¿Querés que vayamos a la cinta y te reescuchemos tu columna para ver por dónde estábamos? No, estábamos respecto a lo de las mujeres. Sí, y que- el debate sobre qué es ser mujer. Respecto a eso, que lo quiero anclar mucho. Y con que se este dejaba de lado el libro. sujeto político. Exactamente. Pero que las disidencias reciben la misma violencia del sistema Exactamente. patriarcal que las mujeres cis. ¿Dije bien? Estás diciendo bien. Bien. Tomaste nota. Te presto atención, aunque no parezca, ¿viste? No, sí parece. Ahora se Ah, aman. ok, pero en gracias. la tanda Ahora, no es en lo la- mismo. En la ¿eh? tanda nos agarramos, pero acá nos adoramos. ¿Qué me vas a venir a explicar vos acá, Que te rompo todo, guacho. No, quiero que lo anclemos con el libro, porque en realidad todas estas cuestiones y estos interrogantes surgen a partir de la lectura, voy a repetir el título, de Vidas en Lucha, conversaciones entre Judith Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero. Que me parece que de nuevo es poner en un lugar protagónico los libros y la cuestión de estar informades, porque el feminismo, no voy a decir que el feminismo se construye a través de los libros, porque no es verdad, se construye en las calles y en la vida cotidiana, pero sí creo que para construir un mundo como el que propone el feminismo, sí hay que estar como avispades y consumir lo que escriben nuestras compañeras. Claro. Es así, o sea, creo que generar redes no es nada más construir el discurso de las redes, sino realmente consumir lo que producimos entre nosotras y nosotres, leernos y eso, generar interrogantes y una circulación del saber marginal, porque es así, ¿no? Estamos en los márgenes y desde los márgenes se construye este nuevo mundo que se plantea y que se planteó en el encuentro plurinacional, donde hubo debates de todo tipo, muchos talleres y donde las calles estaban repletas de gente y que fue muy, muy emocionante porque estaban las disidencias y realmente ahora son... lograron generar justamente ese lugar de sujetos y sujetas políticas que me llena de emociones. Fue un fin de semana emocionante, la verdad. Fue muy emocionante. Porque se ¿El generan año que estos viene debates. te vamos a tener como oradora en el encuentro o ya fuiste? Porque No, nunca fui oradora. te animás, tenés una sonrisa cuando te lo pregunto. Unas ganas. No sé, hay algo como... Estoy intentando también comenzar a ponerme en el lugar de la oyente. Creo que es muy importante a veces parar un poco en este mundo en el que vivimos de mucho flujo de información constante, parar un poco y escuchar. Y por eso admiro muchísimo a Virginia Cano, es como mi fucking referenta del mundo. La amo con todo mi ser. ¿La vamos Y a entrevistar? Espero. Es profesora de la Facultad de Filo y Letras y la verdad es que la admiro porque la tipa está todo el tiempo poniendo justamente en cuestión las ramificaciones que tenemos dentro y las configuraciones con las cuales nos construimos y creo que puede posarse del otro lado y habilitar las posibilidades para pensar ese nuevo mundo en el cual entramos todes.
Y en esto vuelvo como al comienzo, en una especie de círculo, respecto a las vidas vivibles. O sea, comenzar a preguntarnos qué es una vida vivible. O sea, en este libro Butler propone más o menos y también explica bastante bien respecto a lo que decías vos, de que es necesario tener determinados sectores para que el mundo funcione, determinados sectores que estén marginados para que el mundo funcione. Y en el mundo que se propuso... Yo estoy en contra de eso. Obvio, ¿no? obvio, Lo decíamos pero... como definición. Claro, lo dijiste como una de las cuestiones que suceden en el capitalismo. Y en ese sentido creo que el Encuentro Plurinacional logró proponer un mundo en donde esos sectores no queden en los márgenes y donde quizás los márgenes ni siquiera existan y empiecen a ser un lugar de circulación y de afluencia de saberes y de conocimientos y de relaciones y de afectos. Así que nada, todas estas cosas que pudimos debatir hoy están en Vidas en Lucha, conversaciones entre Judith Butler, Virginia Cano y Laura Fernández Cordero. Y nada, leamos, consumamos y circulemos el saber, que me parece que es lo más importante en estos tiempos horribles. Bueno, @panchilense es el Instagram de Francisca Panchi Pérez Lense. La ganadora de Grand Slam. La compañera que se ríe y nos ilustra y desasna un martes al mes. Que si consigue la entrevista con... Virginia Estamos quemándola, Cano. diciéndola al aire, pero No, bueno, es pero una expresión me de gusta, me deseo. gusta. Más que pensar que uno las quema las cosas, tiene que pensar que las atrae cuando las piensa y las planifica y las... Cuando uno desea fervorosamente algo, por lo general sucede. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Y con eso... Panchi, y muchas con esa gracias. frase, Con eso aquí muchas nos gracias a vamos. ustedes. Vas a chicos. estar prestando tu voz como por lo general en las microficciones de Pero nuestro por compañero supuesto. Leonardo Serrano. Por supuesto. Bueno, ahora siempre vamos a al escuchar un pie. poco de música que no sé si la elegiste vos. No, esta vez no. Esta vez no. Esta vez no me metí en la Bueno, configuración del Vamos a programa. escuchar un poco de música y Femina. después venimos con Leonardo Serrano. www.citricaradio.com. Cítrica Radio,